Inicio a la palabra del Señor, vamos a leer Segunda de Crónicas 5:13, que dice: Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Habíamos entonces visto la vez pasada que nosotros somos templo y morada del Señor. Aquí nos está dando una preciosa promesa de que nosotros vamos a ser, tenemos la oportunidad de ser llenos de esa nube. La nube es la Shekinah, la nube es esa protección, la nube es la cobertura. ¿Y qué es la cobertura? La cobertura es ser la cabeza de los demás, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que tenemos que cuidarnos. A veces decimos solo el varón es cobertura. Fíjese que todos los seres humanos cubrimos a alguien de alguna manera. A los hijos, a la familia, a los parientes. ¿Y qué es cobertura? Esa oración, ese ejemplo, ese testimonio. Porque también podemos ver que es bien importante que nos cuidemos bajo quién estamos cubiertos. Porque si la persona o las situaciones están medio chuequitas, medio ambivalentes, medio que la persona se dice o todavía permanece en un nivel de cobertura, en un nivel de protección y no está en los caminos de Dios y no está consciente de la responsabilidad, los que están abajo sufren. Y hablo de esposas, hablo de hijos, hablo de trabajadores. Cuando usted se encuentra con un jefe que es corrupto y aún así está exigiendo que el cumplimiento en el trabajo, la persona que está bajo ese jefe sufre porque está pensando en su corazón o está sintiendo que él hace una cosa pero dice otra y exige a los demás y no cumple. ¿Qué es lo más delicado? Que esto es una área ministerial, es espiritual. Es decir, que también esta persona empieza a enseñar una dualidad en el trabajo, en la familia. Se puede mentir, se puede robar, se puede adulterar. Igual yo sigo siendo la cabeza, pero no es así. Porque el liderazgo viene con el que cumple, con el que está comprometido con Dios, con el que está puesta esa cobertura. Y podemos ver un ejemplo, es el talit, si hablamos así de la Biblia y de lo que los sacerdotes hacían, se protegían con un talit, y el talit es el manto, ¿sí? Entonces bajo ese manto nosotros tenemos que aprender a someternos, aprender a cubrirnos, porque mire, hay algo que a mí me encanta, ¿y sabe qué es? Que aunque seamos pecadores nos podemos cubrir, porque nadie es perfecto y a mí me encanta, me fascina esto, porque dejo de estar pensando en la religiosidad, en lo que tengo que hacer, en lo que no hice, solamente me cubro con ese talit de amor para mí. Aunque afuera estemos, hasta podemos decir, con personas de liderazgo político, todo torcidito, usted sepa que no estamos en manos de los humanos, ni de los politiqueros, ni las políticas, ni siquiera de los gobiernos. Porque dice en la palabra de Dios que si nosotros oramos, clamamos por este país, la paz va a venir a este país. Así que con eso tenemos que ver que la cobertura nos la da Dios. Uno de los símbolos es el manto, el talit, y el talit es blanco porque nos convoca a la pureza del Señor. Y tiene unas franjitas azules. Esas franjitas azules tienen que ver con la presencia, esta nube que acabamos de hablar. La realeza, dice el pastor, la realeza, que nosotros somos príncipes de sacerdotes para que nadie se crea poca cosa. Nosotros no somos poca cosa. Fíjese que a veces nos vemos y decimos, no, sí, feito, gordito, chiquito, altito, lo que sea. No, el Señor nos ha creado enteramente preciosos. El que trae eso es el enemigo que no reconoció cobertura con Dios y se rebeló. Pero nosotros, por su gracia y por su misericordia, hemos entendido. Porque igual, repito, no somos mejor que nadie, pastor.
Mi esposa estaba hablando de la cobertura y lógicamente del talit y bien nos ha explicado de que es blanco y ese blanco quiere decir que demuestra santidad, demuestra pureza. También tiene unos hilitos dorados que quiero tocar ese punto porque es la divinidad de Dios y unos hilitos plateados que significan la redención. Amén. Mis hermanos, para la cobertura nosotros necesitamos de todos esos factores. Pensemos nosotros en Ruth. Cuando Ruth llegó donde vos y ella se puso a sus pies, vos le dice, dichosa tú que vienes a refugiarte a mi tienda, que vienes a refugiarte bajo el talit que vos tenía puesto. Fíjense que también vemos que Elías estaba y usaba el talit. ¿Por qué? Porque él quería estar bajo la cobertura de nuestro Señor. Y el plan de Dios es que el hombre no esté solo, ni que la mujer esté sola, mis queridos hermanos. Y hay un factor bien interesante que ustedes deben de recordar a la mujer del flujo de sangre que está por ahí en Lucas 8:41. Fíjese que interesante es porque esta mujer quería tocar el borde de su manto y el manto era el talit, precisamente que el Señor Jesús llevaba puesto. Y algo que quiero poner así entre paréntesis, que estuvimos hablando con mi esposa hace un rato, hoy tarde, es que esta mujer tenía 12 años de estar con ese problema del flujo de sangre. Y aquí en el mismo pasaje, en el mismo capítulo 8:41, está de la hija de Jairo. La hija de Jairo, cuando Jairo fue donde el Señor y pidió que fuera a sanar a su hija también tenía 12 años, ¿verdad? Vemos esta similitud, pero el Señor fue con la cobertura, fue con su talit. Y fíjese que en Lucas 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que a todos les dio la cobertura. Todos usaron, por decirlo así, el talit para poder tener autoridad. Y esa autoridad, mis hermanos, es precisamente la que nos da cuando nosotros tenemos la unción del Señor. Amén. Si nosotros vemos entonces, el pastor ha hablado de estos ejemplos muy valiosos e importantes. Cuando vemos nosotros de Ruth, a mí me encanta porque es un ejemplo de la nueva criatura venciendo a la vieja criatura, podríamos decirlo así, porque ella era la amiga de Noemí. Noemí es figura de la vieja criatura y le voy a decir por qué. Porque Noemí y toda su familia se va fuera de Belén, que Belén era a Moab, que era, Belén quiere decir la casa del pan. Ella se va porque simplemente había escasez y decía, no, yo me voy, y se fue con todos sus hijos, que eran 2, y llega allá, se le muere el hijo, se le muere el esposo y solamente se queda Ruth. Y cuando ella se queda, define que ella dice, yo le seguiré al Dios que tú sirves, Noemí. Yo le adoraré al Dios que... Y ella no conocía. Sin embargo, ella empieza un compromiso con el Dios que para ella todavía no se le había revelado. Entonces nosotros, para valorar, porque ella estaba ahí valorando la cobertura de Noemí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La que está en tristeza, la que está en amargura, sí. Pero eso tiene que eliminarse. Ahora, ¿qué tenía de bueno esta vieja criatura? Y le voy a decir por qué. Porque hay algo que nosotros en la vieja criatura aprendemos, es la ley. Los versículos bíblicos se llegan a ser ley en nuestro corazón si lo permitimos. Pero cuando viene Noemí, entonces empieza la gracia. Ruth, porque Ruth no cumplía con ninguno de los requisitos. Ella era moabita, adoradora de ídolos. Pero al encontrarse con una Noemí, logra obedecer
al Dios Todopoderoso y valorar esa cobertura que veía en Booz. Booz es la figura de protección para ella y ella se encuentra con el Booz, que significa el que redime, el que transforma, simplemente porque le buscó trabajando. No era una persona haragana, no era asustadiza, no sufría, simplemente decía, yo tengo que arrebatar. ¿Qué es la enseñanza para nosotros? Esta mujer la encontró espigando, obedeció, le dijeron, no te vayas a otro campo, no te vayas. Y Ruth sabía, porque cuando Noemí lo hizo, mire, le fue mal. Entonces, ¿qué dice esta Ruth? No, yo voy a seguir las instrucciones. Entonces, la ley, ¿ya? A veces la gente desprecia la ley. Ay, que yo no soy legalista, es mentira. La palabra de Dios la cumplió nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar los mandamientos del Señor, las guianzas del Señor y saber que en medio de eso, el Señor permite que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, la cobertura es muy importante. La cobertura no se manifiesta si usted no obedece. Aún a ese jefe perverso llamado lo que sea, no le voy a decir que le sirva al pie de la letra. No, nosotros servimos a Dios en lo que hacemos. Nosotros servimos a Dios en lo que trabajamos. Y el Señor mismo le va a permitir que usted obedezca en lo que no es pecado. Amén. Lo que no le ofende a Dios. Por lo tanto, nos volvemos reverentes a ese Dios poderoso y podemos notar que Booz llega en matrimonio con esta Ruth preciosa, déjeme decirle, es hermosa solamente el ver esa actitud de valorar, porque este hombre ya era mayor, pero ella no dijo, este está mayor, viejo, feo, ya, no, ahora que está viejo ya tiene un carácter horroroso, pero vamos a ver que este Booz no era así. ¿Y por qué es tan delicado? Porque cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, bajo la sombra del Omnipotente, porque dice, yo habito bajo la sombra del Omnipotente, es que yo me he metido bajo la cobertura del Señor y estoy clamando a Dios que cambie. Si era chismosa, que ya no quiera ser chismosa, que se desaparezca de mi mente el ser chismoso, peleón, grosero. Usted tiene que pedirle, porque no es que yo venzo a lo legalista y yo lo venzo, no funciona, porque esto es fruto del Espíritu de Dios. Pastor. Y aquí tenemos que ver, mis queridas hermanas y hermanos, que cuando nosotros estamos bajo la cobertura, tenemos una unción. Y al tener una unción podemos quitar todo aquello que contamina al hombre. Y aquí la porción de la palabra nos dice que de adentro está lo que contamina el hombre. Del corazón sale lo que contamina al hombre. Fíjense que hay personas que dicen, bueno, yo estoy cansado de las promesas y cansado de las personas que no cumplen. Y podemos decir eso de muchas situaciones, de muchas circunstancias. Pero cuando nosotros nos contaminamos con nuestras palabras, estamos dando espacio a que lleguen los demonios, a que lleguen los enemigos. ¿Por qué? Porque nos estamos contaminando con amargura. Y entonces ya la cobertura, ¿en qué queda? La unción, ¿en qué queda? Hay personas y lo voy a decir así, hay religiosos, hay pastores, hay estudiosos de teología que dicen que todos los cristianos somos ungidos, que todos los cristianos estamos bajo cobertura. Eso no es cierto. Usted está ungido, usted está bajo cobertura cuando realmente dedica un tiempo para servirle al Señor. Y acordémonos que dice la palabra que todo lo puedo en el Señor que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su pueblo Israel va a obtener la victoria precisamente si estamos bajo cobertura. Estando fuera de cobertura no va a haber ninguna victoria. Podrán salir cosas que salen bien, que la gente dice, sí, bueno, es que soy buen negociante, es que soy bueno aquí, sí,
Pero ¿con qué bendición está usted? ¿Hacia dónde se dirige su destino? ¿Cuál va a ser su final? ¿En qué van a caer? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, cuando decimos es que estamos bajo la cobertura, tenemos que cubrir también a los que están en nuestra casa, que es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Si su esposo no está convertido, pues usted ore, bendígalo Cúbralo. y cúbralo en el nombre Amén. de Jesús. Fíjense que son, cuando nosotros estamos con cobertura, son los hijos los que conquistan las puertas de los enemigos, ¿sabía usted? Las puertas de nuestros enemigos son las que son derribadas a través de la cobertura que nosotros les proporcionamos a ella. Acordémonos, la primera batalla que el pueblo de Israel conquistó fue la batalla de Jericó, de los muros de Jericó. ¿Ya? Y ya vamos a entrar en eso aquí. Amén. Mi esposa nos va a explicar un poquito más. No, es bien importante lo que el pastor está diciendo de la batalla de Jericó, y yo le voy a decir algo que siempre nos llama a pensar, porque Jericó es lugar del perfume, pero ¿qué perfume? El que te envuelve y que no te deja valorar el perfume de Dios, que es la presencia de Cristo. Podemos notar entonces que Elías fue uno de los primeros que nos habla de un manto que él transfirió a Eliseo. El manto de él tenía poder, tenía autoridad, y era justamente el que se cubría, ¿ya? El manto de él no era cualquier cosa. Él tenía ese nivel simplemente porque obedecía, pero en su debilidad se mostraba tal y como era. No era religioso. Los religiosos, ¿cómo estás? Estamos siempre en victoria, no hay problemas, yo estoy siempre... No. Cuando somos reales, sabemos a quién podemos contar nuestros conflictos y a quién no. Y también vamos a clarificar que cuando alguien tiene un manto, elimina las obras de la carne. Para tener un manto, tenemos que batallar. ¿Y por qué? Porque verán, hermanos, la carne siempre va a estar incitando a que tú hagas lo que te plazca. Cuando una persona tiene un manto dado por Dios, como nosotros tenemos la autoridad, y no queremos guiarnos por el Espíritu, la bendición que puede traer tu manto se elimina. Porque en lugar de cerrar las puertas de tu casa para que la gloria de Dios se manifieste como la nube en tu casa, cuando llega la nube a la casa, va transformando todo lo que es cubierto con esa nube, que es la Shekinah de Dios. Pero si esa cobertura, ese varón, esa persona que no valora, porque hay otra cosa, no valoran el manto. Y cuando uno valora esa protección, esa dedicación que Dios nos ha dado, entonces te cuidas de qué palabra dices, qué piensas. Cuando ya estás pensando medio codicioso, dices, no, Señor, yo te entrego esto. Cuando estás mirando a alguien que podría ser más guapo o guapa que la esposa, dices, no, Señor, yo hago pacto con mis ojos. Cuando estás llenándote de amargura, dices, no, Señor, tú eres más dulce que la miel, permíteme alabarte, estoy consciente. Porque aquel que no valora la cobertura no está peleando la buena batalla, es de la fe. Y por eso mismo, ¿cuáles son esas negatividades de la carne? Simplemente todo lo que es anticristo, antisantidad. La guerra, la pelea, las iras, las contiendas, el orgullo, el ego, las hechicerías, las brujerías, la lascivia. Eso está en Gálatas. Pero va más allá, porque cada una de esas tiene amiguitas. Cada una de esas obras de la carne tiene amiguitas. Y usted dice, bueno, no pusieron aquí el insulto, entonces no existe. Sí, porque no podemos estar en chisme ni en palabras groseras en contra de nadie y decir, ay, es que me dolía la cabeza, es que estaba cansado. Y la vagancia es otra obra de la carne. Prefieres hacer muchas otras cosas y no te pones activadamente a dedicarte a algo más provechoso. No digo que sea malo estar un poco tranquilo en la casa, pero no todo es eso, porque eso se va a quedar aquí. Lo eterno es cómo cultivas tu corazón y tu espíritu. Pastor. Y bien, fíjense que la cobertura es una unción tangible
Es una unción tangible que nos muestra la presencia de Dios en las acciones, en lo que nosotros oramos, en lo que alabamos, en lo que estamos entregándonos al Señor de una forma, por decirlo así, de una forma completa, de una forma integral. Porque nuestro Padre Dios nos está guiando a través de la cobertura, a través de la unción por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar presente. Las revelaciones, las manifestaciones que el Señor nos da es cuando realmente estamos nosotros bajo cobertura. Y el Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra. Todo lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra fue por la unción, por la cobertura, la unción del Espíritu Santo y la cobertura del Dios Padre. Él oía, él veía, y el reino espiritual del Dios Padre estaba siempre con él. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que cualquier cosa que deseemos nosotros hacer, tenemos que estar bajo cobertura. Perdón que yo insista tanto en esto, porque si no tenemos cobertura, por más que estemos dando vueltas y revueltas, no nos van a salir las cosas. Jesucristo nos prometió la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos cubiertos. Amén. Pero también tenemos el manto personal. ¿Qué es el manto personal? La bendición, como habíamos dicho ya, la bendición, toda esa protección que necesitamos. ¿Por qué cree que no nos pasa nada y salimos a diversidad de situaciones y todavía decimos, y bueno, yo no me he enfermado, o sí me enfermé, pero me curé? Es la protección de Dios, es ese llamado. ¿Y qué es ese manto personal? Nadie puede tener lo que está diseñado para ti. ¿Y esto qué nos lleva? A estar seguros en Dios. Ay, no, es que me van a quitar el trabajo y le van a poner otro fulano. No. Si ese trabajo lleva tu nombre, ese trabajo es tuyo. ¿Me van a quitar el esposo? No. Porque el esposo tiene tu nombre delante del Señor como esposa. Nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar lo que tú tienes. Y ahí como que se baja el ego y el orgullo. Porque cuando nosotros decimos, no, esto es mío, y yo empiezo a cuidar, y yo quiero que me presten atención. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Que el manto que tú tienes sea hecho a nivel de carne. El manto de Dios no es así. El manto de Dios se manifiesta cuando somos mansos y humildes de corazón. Cuando tú quieras que Dios te defienda, no te defiendas tú. Dile, Señor, defiéndeme. Porque ese manto personal está ahí cubriéndote del mal, pero también clamando al Dios vivo. Entonces, no esté peleando. Si usted tiene que decir una palabra de límite, hágalo. Pero no estemos como, discúlpeme, como lora, el lero. No, ya le dijo, ok, en el manto personal es oración, porque si usted está con la pelea y la contienda, ya no es espíritu, es carne. Y la carne atrae las moscas y las moscas atraen obras de Satanás, porque Belcebú es el señor de las moscas, eso quiere decir. Entonces yo insisto mucho en esto, porque usualmente no es que el Espíritu nos gobierna así como así porque ya somos cristianos. No, nosotros tenemos que rendir la carne y entonces que el Señor se glorifique, porque si no, como habíamos dicho la vez pasada, le contristamos. ¿Por qué no te habla a ti como le habla al otro hermanito? No, es que Dios está alejando de mí. No, es que uno mismo cierra las puertas y pone el intelecto, la experiencia, mi ego, mi yo quiero, yo hago, yo mando, yo necesito, yo. Y cuando, ¿y dónde está el gran yo soy que es Jehová de los ejércitos? Pastor. Quisiera leer algo de la palabra del Señor, lógicamente que está en el libro de los Hechos 2, el 38 y el 39. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa
¿Para quién es la promesa? Para vosotros, para nosotros, todos los que estamos aquí presentes, mis queridas hermanas y hermanos. Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Fíjense bien, ahí está hablando de el bautismo, y con el bautizo en el nombre del Señor Jesucristo vamos a recibir el Espíritu Santo, y con la recepción del Espíritu Santo vamos a recibir la cobertura, y con la cobertura vamos a recibir la unción. Son pasos que nosotros vamos teniendo. Pero hermano, hermana, yo no me he bautizado todavía. Fíjese, pues usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, pues igualmente, también, acordémonos que el bautizo es para remisión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Eso es tan importante y vamos a irlo relacionando porque esto es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Es un tiempo por medio del cual un producto llega a tener el sello determinado e inspeccionado. Eso es un proceso. Un proceso puede ser largo, puede ser corto, depende del cuidado y de la calidad del producto, de la persona, del individuo. ¿Ya? Entonces vamos a ir a a Josué 3, lo que decía el pastor, el bautizo. Aquí vemos la primera evidencia que dice: Josué se levantó muy de mañana y partió a Sittim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis que el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, es llevada por los sacerdotes y levitas, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos. La cobertura, mire, iba primero la presencia del Señor, para que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque vosotros no habéis pasado antes por este camino. Los líderes ya conocen el camino andado. ¿Ok? Entonces les llama al 5. ¿Puedes leer el 3:5, por favor? Sí, y dice, y Josué dijo al pueblo: purificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Entonces vemos, cuando ellos pasan por el Jordán, es figura del bautismo. Yo sé que por lo general nosotros conocemos lo que es el bautismo y eso, pero el bautismo entonces sería dejar la vieja vida hundida en el fondo del mar, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no tenemos mucha conciencia de lo profundo que es esto. El Señor ya no se acuerda de nuestros pecados. El Señor no tiene ningún deseo de llamarte constantemente a lo malo, lo inútil, lo perverso que haya sido nuestro pasado o nuestros ancestros. El enemigo, en cambio, no. A él le interesa que tú estés pegado al pasado para que tu comportamiento no cambie. Sigas sintiéndote la persona negativa, la persona fracasada, la persona amargada, y crees que con esa amargura no ofendes. La amargura es un contaminante. Imagínense que todos estos iban detrás de la presencia del Señor, del arca del pacto, obedeciendo. Vamos a dejar todos ahí en ese Jordán, todo lo viejo, todo lo malo, porque eso es lo que Dios está mandando. No nos debemos de preocupar, o sea, el enemigo procura que tú te encuentres con detalles, con circunstancias. Ok, ¿cuál es nuestra medicina? La sangre de Cristo me limpió. En la cruz del Calvario fueron anulados todos los decretos. Esa es nuestra medicina. Y apropiarnos de lo que dice, camine. ¿Qué es lo que le están diciendo las personas que van delante de usted? Papá, mamá, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dicen los líderes? ¿Qué dicen? Preguntemos, consultemos. Porque si no, nos quedamos en la vieja vida y Dios no quiere la vieja vida.
El pasado atrae la vieja vida. Usted se ha encontrado con personas que solo están pendientes de lo que pasó, es bueno la historia, es muy educativa, lo que sea. Cuando conocemos la historia, procuramos no repetir los mismos errores. Sin embargo, esto también puede ser un orgullo. Porque yo conozco, porque yo sé, soy intelectual. Entonces el intelectual no puede entrar a la sencillez de decir, Dios ya me perdonó. Él no se acuerda de mis pecados, pastor. Bien, mis hermanos, acordémonos que hay una promesa en el Nuevo Testamento, en Lucas 24:49, que nos dice de la siguiente manera: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué quiere decir Jerusalén, hermana Jackie? La ciudad En la ciudad del pan es del Belén. pan, Sí. así es. Entonces estamos hablando de alimento, pero aquí estamos hablando de alimento espiritual. Ahora bien, en Juan 7:37 y 39 nos habla: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense bien, de su interior correrán. Esto es maravilloso, porque eso quiere decir que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros estamos bajo la cobertura, mis hermanos. Yo me emociono con esta palabra que está ahí. Fíjense que aquí dice en el diccionario de nombres bíblicos, dice Jerusalén, fundada en paz. ¿Ya? Ahora bien, voy a continuar. Dice: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero ya existía la oportunidad, ya existía el chance, la alternativa de estar bajo la cobertura del Señor Jesucristo, porque correrán ríos de agua viva, y yo lo reenmarco nuevamente eso. Amén. Entonces vamos a ir haciendo una breve secuencia. Decimos que la cobertura, decimos que la carne, decimos que también debemos dejar en el pasado, en el bautizo, todo lo negativo y lo malo. Si alguien no se ha bautizado, esto es solamente una situación profética y de obediencia. Uno lo tiene que hacer. Pero también luego de eso nos habla que en esta carne hay que tener una circuncisión. Y esto está en Josué 5. Y habla de la circuncisión en Gilgal. Hablaba no física, aquí habla físicamente en Josué, pero nosotros sabemos es que la circuncisión del corazón. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es una rueda. Eso quiere decir, es la rutina. La rutina puede entrar, yo hago esto, yo como los fariseos, yo diezmo, yo oro, yo ayuno 2 veces a la semana, pero no tiene relación con Dios. La rutina mata la relación con Dios, mata la relación matrimonial, mata la relación con las amistades, porque lo importante de esto es que si tú circuncidas el corazón, nuevas son cada mañana. Ese es un síntoma de que estás circuncidando el corazón. Cada día te levantas con gozo para obedecer, para comunicarte con Él, para declarar palabra, para saber que Él tiene un propósito. Porque mire, cuando ellos llegan a Jericó, lo que Dios les dice es: calladito se ve más bonito. Les dijo a todo el pueblo de Israel: van a estar 7 ruedas, 7 vueltas. Ya no es el Gilgal del pecado, este es el Gilgal de la obediencia. El corazón ya está dispuesto. Señor, tú tienes una técnica, yo no sé cómo, pero me estás diciendo que me calle. Ok, yo me voy a callar, aunque me da ganas de decirle todo, de cantarle sus 4 verdades, de defenderme. Sí, amén, pero aquí dice: la estrategia es, tú puedes ver esos muros horrorosos, horribles, lo que te detiene, lo que te deprime, lo que te hicieron a tu familia, lo que le hacen a tu esposo, a tus hijos, los vicios, las groserías, las adicciones, las inmoralidades sexuales. Todo eso es el muro de Jericó. ¿Y cómo tienes que estar? Lero, hablándoles para que cambien. No. Calladito
se ve bien bonito. Pero va a llegar un día que al tú ser ejercitado en la obediencia, ellos gritaron. Y cuando ellos gritan, tocaron los chofares. ¿Y qué son los chofares? Los chofares son las trompetas de Dios. Entonces no les gritaron a las personas, no les dijeron a los que vivían en Jerusalén, en Jericó, lo que ellos eran, clamando: Dios, respóndenos. Hemos estado dando las 7 vueltas, digamos que hayan sido en 7 días, no sabemos. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo, Señor, estoy aprendiendo a depender de ti. Pastor. Y ahí es cuando los muros caen. ¿Qué es que los muros caen? Que nos estamos deshaciendo de las ataduras que nos da la carne, mis hermanos. Fíjense que pensemos en una atadura simple, sencilla. Suena el despertador. Ay, 5 minutos más. 5 minutos más, y pasan 10, pasan 15, pasan media hora, 1 hora, y nos quedamos ahí. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo sencillo, simple de la calle, mis queridas hermanas. Pero pensemos en las ataduras de la carne, como por ejemplo la atadura al vino, la atadura al alcohol. Gálatas 3:2 nos dice claramente: no os embraguéis con vino, porque en lo cual hay disolución. ¿Por qué hay disolución? Mis hermanos, perdemos la cobertura. Porque perdemos los sentidos, perdemos el pensamiento racional que debe primar en todo hombre y toda mujer cristiana. Pensamiento racional. ¿De dónde viene? De la cobertura, de la unción del Espíritu Santo. Dice: antes sed llenos del Espíritu Santo, nos dice la palabra, cuando nos está hablando que no os embraguéis con vino. ¿Ya? Eso está en Efesios, y tenemos que ver que esa es una situación que nos puede acarrear un sinfín de problemas, un sinfín de dificultades, mis hermanos. Dificultades que a veces no alcanzamos a poder resolver, o que nos llevan a un lapso tremendo, larguísimo, de buscar la solución. Salgamos siempre con la cobertura de nuestro Señor, de nuestros hogares, mis hermanos, y entremos con la cobertura de Dios a nuestros trabajos también, bendiciendo, cubriendo, poniendo nuestros pies en el nombre del Señor Jesucristo sobre ese lugar. Amén. Mire, aquí como dice, esto está en Josué 6, ahí dice 6 días. Durante 6 días vamos a dar la vuelta alrededor de este problema. Pero no va a estar usted ahí con malas caras ni nada en su corazón. Y aquí vemos la reverencia. Y esto es parte de la cobertura. Aquel que no tiene reverencia por Dios, aquel que habla de cualquier cosa y también le mete a Dios. Por eso dice: no tomar el santo nombre de Dios en vano. No se puede, ¿verdad? Nosotros tenemos que transmitir esto. Tiene que levantarse una generación que regrese al temor de Jehová. Porque la generación que estamos viviendo ahorita, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso dice. Entonces, porque dice: bueno, me muero del COVID. Usted ha visto en la televisión, en los reportajes, ya ni se cuidan, ahí pasan sin las mascarillas, no importa, de algo me he de morir, y como que no le tienen esa reverencia, sabemos, pero también ese cuidado para sus propias vidas. Ya, ese respeto, porque como le decía, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, al 7º día, vale, 7, usted va a ver, son 7 trompetas, 7º día. ¿Y por qué 7? Porque 7 es número de Cristo. ¿Oyó? Vamos a esperar el tiempo de Cristo. Nosotros decimos: no, ya le perdoné, ya está bien, ya vamos a estar pasado mañana perfectos. No es así. No es como a mí me plazca, porque el proceso tiene que traer el control de calidad para que tu manto no se arrugue, para que tu manto, si se mancha, tú lo laves, para que si tu manto se rompe porque te amargaste, tú puedas decir: Señor, no quieres un parche, pero aquí pon tu sangre bendita que se sane mi manto.
¿Me está entendiendo? Para que si yo me quiero hacer el orgulloso o el chinchoso, diga, no, este manto es para cubrirme yo y que la gloria de Dios se manifieste. En este proceso es que vamos a dar entonces los frutos del Espíritu Santo, pastor. Buscando la cobertura, mis hermanos, el pueblo de Israel salió de Egipto, buscando la cobertura de Dios. ¿Y quién era la cobertura? ¿Quién los guiaba? Precisamente como explicó mi esposa anteriormente, Moisés. Moisés estaba bajo la cobertura y bajo el mandato y obediencia de Dios. Entonces saca a su pueblo con cobertura, saca a su pueblo para que fueran libres precisamente. Ahora bien, que queremos entrar nuevamente en Josué, hermana Jackie, tal vez, solo quiero hacer un paréntesis aquí, mis hermanos, y es que el Pentecostés precisamente se celebra porque es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el Pentecostés significa que estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Amén. Bajo la cobertura de nuestro Dios. Veamos lo que nos va a compartir la hermana Jackie ahorita, por favor. Hay algo que es bien importante de Josué, que Josué sabía todos los limitantes de Moisés. Josué vio morir a Moisés sin que viera la tierra prometida. Josué fue levantado de entre de los jóvenes espías que sí creyeron, que se pusieron en la brecha por llevar al pueblo a lo que tenía que conquistar. Lo mismo, nosotros. Ay, es que yo no quiero sufrir en esta vida, es que, eso de estarme negando a mí mismo, qué dolor, qué amargura. No, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero pedir, yo quiero exigir, yo quiero. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando se reparte la tierra prometida, en cada una de esas áreas de la tierra prometida que les dio a los 12 que fueron asignados, habían gigantes. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Batallar, porque el primer gigante es nuestro corazón sin convertirse. Aquí no estamos entonces. ¿Qué es lo que le mandó a Josué? Circuncida. Saca lo sucio, saca lo apestoso, saca lo que está escondido. Arranca de tu alma. Y esto se llama liberación. Miren, mis hermanos preciosos. No tiene que llegar un pastor o una pastora para que le libere el Señor. Usted tiene manto de autoridad. Todo lo que usted diga en el nombre de Jesús en su casa se va. Usted coge la escoba como mujercita y dice, fuera de aquí la pelea, fuera el enojo, fuera la inmoralidad sexual, fuera la lascivia, fuera la rebeldía, fuera la vagancia. Porque a veces la vagancia nos gana entrando en la rutina. No, si yo ya no es así. Con Dios son cada mañana. Grande es su fidelidad. Cada día tenemos que llegar delante de Él con palabras nuevas, amorosas, gratitudes, porque hoy te bendijo de lo que no te bendijo ayer y ayer de lo que te bendijo de lo que no te bendijo hoy. ¿Me entiende? Cada día tenemos experiencias porque Él es real y nos ama. Pastor. Lo más importante es que nosotros entreguemos al Señor. Entreguemos nuestra vida, entreguemos nuestro cuerpo, entreguemos nuestra esposa, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, mis hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé cobertura y ellos se vayan con nuestra cobertura como padres que somos. Es tan importante estar bajo cobertura porque usted puede estar en una dificultad, en un problema, y como está bajo cobertura, usted va a tener dónde ir a pedir consuelo y consejo. En Isaías 40 del 3 al 5. Vamos a terminar y le voy a contar un testimonio. Una vez proclama, en el desierto preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura. Amén. Y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. No habló el hombre, habló Jehová. Y yo le voy a contar, ¿qué es la cobertura? La cobertura no es el santo bañado en agua bendita, no es para él.
es para el necesitado. Si nosotros somos cobertura, por más chueco que esté ahí nos da, todo monte al altivo, todo valle, el que se cree poca cosa, eso es el valle, ya el valle de lágrimas, de muerte, de sombra. Y el torcido es el que no le interesa o que si tiene un llamado no le gusta y cree que puede hacer las cosas a su manera, no es así. Pero voy a contar rápidamente. Hoy día me llamó una señora que ha cometido adulterio porque su esposo no se acerca a ella como esposo en la intimidad desde hace mucho tiempo. Ella cayó en adulterio. Para colmo, este hombre tiene un comportamiento muy rudo y grosero. Y ella se ha quedado embarazada de la otra pareja. Como cristianos, ¿usted qué le va a condenar como la adúltera, a tirarle piedras, que perversa? No, nadie sabe lo de nadie, solo el juez justo sabe. ¿Qué nos toca? Proteger a ese bebé que está en el vientre de esa madre. ¿Quién tejió nuestro embrión en el vientre de nuestra madre? Es Jesucristo. El niño no está por casualidad. Ahí hay un propósito y no se va a eliminar la unción, ni siquiera porque estemos nosotros gravosamente equivocados. Porque cuando nosotros somos cobertura de otros o hay una cobertura, aunque usted haya pecado, dígale: Señor, sana mi manto. Esta mujer se fue de alguna manera fortalecida porque ya le había dicho a la pareja que mejor abortar el bebé. Pero una destrucción nos salva otra destrucción en el pecado. No es así. En el Señor es volvernos a la cobertura del Dios poderoso, que es el único que redime, que cambia los caminos torcidos en caminos de bendición y que aunque estés hecho pedazos, no importa, porque Él hace nuevas las cosas en misericordia. Pastor. Bien, mis hermanos, le damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha permitido llevar a través del consejo